Bienvenidos a esta nueva masterclass que viene organizando el Departamento de Ciencias de la Educación, la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana. Y hoy tenemos la masterclass dada por el profesor Franco Roversi, en donde nos va a exponer esta interesante conferencia sobre las ideas básicas de la teoría de la acción humana. Y a mí me toca presentarles al profesor Antonio Bracho, que va a ser el moderador de la masterclass y nos va a estar acompañando el resto de la tarde con el profesor Roversi. Y el profesor Bracho es licenciado en educación, tiene mención de filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en gerencia de instituciones educativas de la Universidad Metropolitana, tiene una maestría en dirección y gestión de recursos humanos de la Universidad Barcelona de España, es director del Instituto Universitario de Lima. Es profesor universitario, ya con más de 15 años de experiencia en distintas universidades del país y actualmente es el gerente educativo de la Fundación Carlos del Río. Bienvenidos a todos y les doy el pase a Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, profesora María Eugenia. Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la masterclass donde el profesor Franco Roversi nos presentará la teoría de las relaciones humanas de Argyris y Chon. Esta teoría se ha aplicado en el ámbito organizacional para abordar temas como el desempeño y el clima organizacional. Sin embargo, el profesor Roversi nos presentará una interesante e innovadora vinculación con el ámbito educativo. El profesor Franco es licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Santa María y especialización en Tecnología, Aprendizaje y Conocimiento de la UNIMED. Es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. El profesor Roversi posee una amplia experiencia en cargos directivos en el nivel de educación media general. Además, ha sido profesor de educación superior en varias universidades. Posee una experiencia de más de 20 años en la industria del mármol y actualmente cursa el doctorado en Patrimonio Cultural en la ULAC y el postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Central de Venezuela. El profesor Roversi es profesor a tiempo completo en la UNIMED y es el coordinador académico en el área de Educación y Tecnología en el Departamento de Ciencias de la Educación. Bueno, le doy la más cordial bienvenida al profesor Roversi y le deseamos a todos que disfrutemos de esta disertación. Buenas tardes, gracias profesor Antonio por su presentación. Buenas tardes, primero que todo espero que todos se encuentren muy bien. Voy a conversar con ustedes el día de hoy, como bien lo dijo el profesor Antonio, sobre algunos elementos de la teoría de acción humana de Argyris y Chon. Vamos a tener el siguiente recorrido en cuanto a las ideas iniciales, luego pasaremos a lo que es la visión de Argyris y Chon, sus modelos 1 y 2, su recorrido y algunos ejemplos de implementación. Hay que entender que la idea de la teoría de la acción no es un elemento nuevo en el conocimiento, puede ser rastreado fácilmente a Aristóteles según diferentes investigadores, en cuanto, como bien expresaba Aristóteles, actuamos en razón de lo que nos interesa o nos preocupa. Aristóteles coloca en la visión de López la acción como base del objeto práctico del conocimiento.
Esta visión no va a tener ningún cambio significativo, según el mismo López, hasta finales de el 1800 y principios de 1900, cuando Weber va a relacionar la acción humana con la visión de la sociología. Y va a expresarnos que la acción de una persona va a impactar en todos nosotros. La teoría de la acción humana dirige su esfuerzo a identificar y solucionar problemas, pero estos problemas no van a ser significativos para una sola persona. Sus respuestas van a impactar en la sociedad. Para poder visualizar mejor esta interacción de lo que es la acción, hay que comprenderla como la relación que existe entre una y varias personas y el medio, el contexto donde la acción en sí se genera. Vamos a tratar de visualizarlos con un ejemplo. Los agentes activos y los agentes reactivos van a generar la acción, pero parten de la visión que tiene el agente activo, que pudiera ser el director de una empresa o el director de un colegio, al emanar una serie de directrices o orientaciones. Estas directrices u orientaciones van a generar tres tipos de respuesta. Una respuesta en el agente reactivo, que las va a canalizar e implementar. El agente reactivo pudiera ser un vendedor, un empleado o un profesor. Esa respuesta va a ser extrínseca a lo que el agente activo va a querer manifestar. Él mismo va a tener una respuesta intrínseca, pues va a reflexionar sobre las acciones que su personal hace en la organización y va a poder reflexionar sobre ellas y poder cambiarlas a medida de que la evaluación de las mismas sea productiva o no. Pero hay otro elemento a considerar: unas respuestas externas. Las respuestas externas van a considerarse en los cambios en las conductas que va a tener los asistentes a esa empresa o, en el caso educativo, nuestros estudiantes y representantes. Ante esta situación, Moiner nos identifica que la acción presenta dimensiones. Estas dimensiones van a generarse en cuanto a lo que las acciones que hacen estos actores impacta en los miembros de esa comunidad, porque va a generar una modificación de la realidad exterior, va a generar un proceso de formación, va a acercar a los miembros de la organización para una mejor interacción y, por consiguiente, va a generar una nueva visión en los valores de los miembros de esa organización. Esta situación coloca a las personas como responsables de sus acciones. La persona que va a generar la acción la va a planificar, la va a analizar, la va a evaluar. Nos coloca entonces en un parámetro de responsabilidad ante las acciones humanas. Entrando ahorita en concreto en la visión de Argyris y Chon, aunque sus argumentos principalmente fueron diseñados para organizaciones en el ámbito empresarial, actualmente se aplican en diferentes momentos, en diferentes niveles, del sistema educativo, bajo la premisa de que toda organización, sea de corte empresarial o educativo, necesita una adecuada acción de sus miembros. En tal sentido, Argyris y Chon desarrollan su teoría en base a dos elementos o dimensiones: la teoría de la acción explícita, que no es otra cosa que lo que las personas manifiestan, exteriorizan, o aquellas ideas que la identifican con los parámetros normativos de las organizaciones. En el otro elemento, la teoría de la acción en uso, es lo que realmente la persona hace. Muchas veces estas situaciones generan incongruencia debido a que no siempre la teoría de uso es conciliada con la teoría explícita. Dicho de otra forma, no siempre lo que decimos es lo que hacemos. No siempre cumplimos los referentes que expresamos. Esta situación obviamente genera una incongruencia, pero esta incongruencia no siempre es observada, no siempre es identificada por el actor. La persona muchas veces cree que está actuando
acorde con lo que está expresando. Muchas veces expresa una serie de valores que no cumple, pero la persona no es consciente de ello. Esta separación entre lo que es la teoría de uso y la teoría explícita permite que Argerich y Chong, al observar las organizaciones, descubran dos procesos o modelos de aprendizaje en dichas organizaciones. Uno, que ellos referirán como de recorrido simple, que solo va a pretender cambiar someramente algunos elementos o algunas acciones o actividades, y una de recorrido doble, que corresponde al modelo 2, que va a impactar en el sistema de valores de las personas, haciéndolo más coherente con lo expresado por la organización. Ambos modelos tienen elementos en común, que son sus elementos. Ambos van a trabajar estrategias de acción, ambos van a tener consecuencias en el sujeto y en otras personas, ambos van a hacer referencia a las variables gobernantes y ambos van a tener efecto en las estrategias de acción al momento de su implementación. Ello no quiere decir que las dos tengan el mismo impacto en lo que va a ser el desarrollo de las organizaciones a futuro, y mucho menos en lo que va a ser la evolución del pensamiento de las personas que constituyen esa organización. Mientras el modelo 1 va a ser inflexible, no va a reconocer la opinión ni los aportes del resto de los participantes y va a ser más bien una especie de cambio cosmético, el modelo 2 sí va a impactar ampliamente porque va a reconocer la importancia de los aportes de todos los miembros de la organización. Va a generar un aprendizaje más próximo a un modelo significativo que sí va a poder generar una evolución en la organización que, de ser visto en las organizaciones educativas, permite que las organizaciones crezcan a la luz del desarrollo de sus miembros. El modelo 2 va a generar información y compromiso, va a permitir que los integrantes de la organización reconozcan sus diferencias y constituyan una unidad operativa significativa. No van a ser individuos trabajando aisladamente, sino van a ser personas trabajando en grupo y generando aprendizaje colectivo. La teoría de la acción, como hemos expresado antes, describe estos dos modelos, el 1 y el 2, como elementos propios del aprendizaje, pero también nos da un viso de esperanza al señalar que las organizaciones, aunque estén manejando un modelo interactivo de aprendizaje en el modelo 1, pudieran llegar al modelo 2 en la medida en que sus miembros comiencen a respetar la opinión del otro y que los dirigentes puedan considerar ampliar el campo de visión a las opiniones del resto de la comunidad que constituye la organización. La teoría de la acción dirige su comportamiento a los actores, entendiendo estos actores no solo como participantes que siguen un papel, no son actores que son indiferentes, son protagonistas que van a tratar de alcanzar un cambio en sus procesos de aprendizaje del modelo 1 al modelo 2, haciendo que así la organización crezca, no solo cambiando como ocurría tradicionalmente en el modelo 1, elementos netamente operativos, sino evolucionando en todos lo que son sus principios rectores en un sistema de aprendizaje normado por el modelo 2. Estos modelos, como dije anteriormente, presentan recorridos, un recorrido simple y un recorrido doble. Dependiendo del tipo de modelo, estos recorridos serán, en el caso del modelo 1, el recorrido simple, y en el caso del modelo 2, el recorrido doble. Estos recorridos siempre buscan el ajuste, buscan que la organización sea productiva, que no haya conflictos, que sus miembros se sientan satisfechos. La diferencia va a ser
que en el doble recorrido se van a impactar las variables gobernantes, los principios rectores. Estos principios rectores, como todo elemento en la vida de una organización o de una persona, deben evolucionar. Eso solo puede ocurrir con el doble recorrido, cuando estas variables son modificadas, impactan en el desarrollo y en las concepciones de las estrategias, cuyos resultados llevan al ajuste. En cambio, en el recorrido simple, solo busco cambiar las actividades o estrategias muy puntuales, que tal vez sean como dirían por ahí, un paño caliente que puede dar una respuesta y puede generar un falso ajuste. Tal vez en organizaciones muy pequeñas, donde la tradición es muy importante y no se da flexibilidad a todos lo que son las nuevas tendencias o las nuevas visiones, el recorrido simple funcione. A nivel educativo se necesita un doble recorrido porque las variables gobernantes deben actualizarse en los principios que van acorde a los nuevos tiempos. Otra forma de visualizarlo, que es importante, es cuando hablamos de los elementos de defensa, las respuestas de defensa. En este gráfico, muy preciso en cuanto a los planteamientos de Argerich y Chong en el año 78, estas variables de defensa son todos aquellos elementos que de alguna manera ponen resistencia a un cambio mayor. Ese cambio mayor solo puede ser alcanzado en el doble recorrido, porque establece una comprensión de ambas partes, de quienes hacen las propuestas y los encargados de generar o dirigir las organizaciones. La teoría explícita y la teoría de uso deben ser claramente identificadas si uno quiere trabajar con la teoría de la acción humana de Argerich y Chong. No podemos dar por sentado que conocemos la teoría de uso. La teoría de uso tiene que ser identificada no en una parte de la organización, sino en todos sus miembros, porque representa la comprensión de todos los lineamientos de la organización en cada uno de sus miembros, no en una parcialidad. La teoría de uso es manifiesta a partir del comportamiento, ya lo hemos dicho, pero esa teoría de uso tiene que ser claramente visible en cada uno de los miembros de la organización. Mientras la teoría explícita es más fácil de identificar porque responde a los lineamientos, reglamentos o leyes que de alguna manera regulan el funcionamiento de las organizaciones. ¿Qué pasa cuando uno quiere implementar los elementos o los principios que Argerich y Chong nos plantean en la teoría de la acción humana? Aquí entra lo que es la diferencia entre la práctica profesional en cuanto a los aprendizajes que de alguna manera tienen cada uno de los nuevos miembros de la organización o los elementos que la organización les exige. Hay dos formas de identificar que está ocurriendo una situación complicada en una organización, ya sea por el agotamiento de los miembros, ya sea por la falta de atención de la misma organización o ya sea porque el nivel de formación es diferente a lo exigido por la organización, y esta situación es la que genera el quiebre entre la teoría de uso y la teoría explícita. Estas teorías en sí mismas lo que permiten es el diagnóstico de lo que ocurre en la organización. Mientras más diferencia hay entre la teoría de uso y la teoría explícita, más necesario es que la organización genere procedimientos que le permitan comprender lo que ocurra, y esa comprensión es lo que genera el aprendizaje. No se cambia la lámina, ya se cambió. Estas incongruencias, como les estaba diciendo, es lo que pretende resolver la teoría de la acción. Es maximizar el desempeño. Es lograr tomar en cuenta a nivel de respeto, a nivel de integración,
todas aquellas actividades o ideas que de alguna manera aportan los miembros de la organización y que van a modificar los elementos tradicionales o rectores de la organización. Hay una mala comprensión muchas veces de esto porque se piensa que siempre la teoría de uso está expresada a nivel negativo. Lo que la teoría de uso expresa es la diferencia con la teoría explícita. No tenemos que asumir que esa teoría de uso, al ser identificada, es mala. Pudiera más bien mostrarnos la necesidad de ajustar los elementos rectores para que la organización mejore. Esta incongruencia va a generar un proceso que se llama conciliación. La conciliación es la aproximación de ambas teorías, la teoría de uso y la teoría explícita. Solemos en educación visualizarlos en base a el modelo 2 por ser un sistema que evalúa la realidad de la organización y que permite realmente que sus miembros alcancen un aprendizaje significativo. Cuando aquí hablamos de aprendizaje, es el comprender, el entender lo que está ocurriendo en la organización, aceptarlo y modificarlo por el bien común. Las acciones de la teoría de la acción, como se dijo al principio, no corresponden a un sujeto, corresponden a el conglomerado que constituye la organización. No estamos hablando de individualidades, no aprende un solo miembro de la organización, aprenden todos los miembros de la organización y por eso es que se habla de organizaciones que aprenden. Tratemos de verlo con un ejemplo. Para poder determinar la teoría de uso, tenemos las acciones de los actores docentes, las acciones de los actores directivos, las acciones de los actores administrativos, y ese conjunto me permite identificar la perspectiva de los docentes, directivos y administradores en cuanto a lo que ocurre en la organización y a los lineamientos de la organización. Por otra parte, tengo las acciones de los actores estudiantes en básica, las acciones de los estudiantes en media diversificada y profesional, lo que me permite identificar la perspectiva de los estudiantes. Y como la comunidad no solo forma parte estudiantes y profesores, también están incluidas las acciones de los padres y representantes con respecto a sus perspectivas sobre lo que es la institución. La suma, la integración de esos elementos por medio de una contrastación me va a delimitar esa teoría de uso. Es lo que las personas que forman parte de esa comunidad visualizan. Mientras más alejada sea esta teoría de uso de la teoría explícita, más problemas pudiesen estar ocurriendo en la organización. Identificar la teoría de uso por la suma de las perspectivas de docentes, directivos, estudiantes y representantes, se da la conciliación con la teoría explícita que estaría normada por la Ley Orgánica de Educación, los programas de las asignaturas, el modelo académico del colegio, los lineamientos de las coordinaciones de la coordinación académica y cualquier otra normativa que esa institución posea. Esta conciliación, al aproximar las teorías de uso y explícita genera una reorientación de la institución y una adecuación a la realidad. Obviamente sin el desconocimiento de la Ley Orgánica de Educación, porque hay un elemento que muchas veces se descuida, que uno puede estar o no de acuerdo con ciertos parámetros de la teoría explícita, pero cuando los parámetros son de índole legal, no podemos en una institución desconocerlos. Los resultados de estas orientaciones pudieran ser la comprensión de los lineamientos institucionales y nacionales que tal vez no se conozcan o no se comprendan, la comprensión de la importancia del modelo académico o la necesidad de su modificación, el respeto a los intereses de los diferentes actores, sean estos estudiantes, profesores o representantes,
Y estas orientaciones van a dirigir acciones. Estas acciones, por ejemplo, elaboración de manuales de convivencia, actualización del modelo académico, talleres para el personal docente, directivo y administrativo, talleres para padres, actividades especiales para los estudiantes y otras. Esta suma de acciones que cambian a la organización es lo que genera el aprendizaje. El aprendizaje se da en la organización porque se ha logrado identificar aquello que estaba generando una situación, pudiéramos decir, irregular o de insatisfacción. Esta situación, al ser identificada, es abordada, es respetada la opinión de todos. Ahí es donde se va dando el doble recorrido porque va a afectar estos elementos rectores y se genera una serie de acciones que logran que todos los miembros de la comunidad se sientan a gusto a nivel personal, a nivel grupal y a nivel de la organización. O sea, me siento identificado ahora con la organización porque la organización respeta mi punto de vista, los elementos rectores son adecuados porque toman en cuenta tanto los elementos de legislación como las necesidades reales de sus miembros o actores. Perdón, me equivoqué de teclado. Las investigaciones en este campo son muchas. Los autores que les estoy mostrando han hecho diferentes investigaciones, todas en el área educativa, mostrando de alguna manera de la vigencia de la teoría de Argyris y Chong en el campo educativo en los últimos 20 años, aunque los señalamientos de Argyris y Chong se remontan a finales de los años 60. Como cierre, es importante entender que las organizaciones caracterizadas por la presencia del modelo 2 son más propicias para generar cambios que beneficien a sus miembros y permitan que estas organizaciones crezcan. Obviamente a ello no va a escapar las instituciones educativas. Las condiciones deben ser favorables, las condiciones deben favorecer a los docentes para poder identificar las limitaciones y procurar un cambio importante. Esto no se puede lograr con el modelo 1. El modelo 1 solo nos va a permitir cambiar ciertos elementos a nivel muy operativo, pero no permitir la evolución de la organización. Finalmente, un maestro hábil ve la dificultad de un niño para aprender a leer no como un defecto en el niño, sino como un defecto en su propia instrucción. Este es uno de los pensamientos rectores de Chong en cuanto a cómo debe ser vista la educación. Chong en sus libros, tanto a nivel individual como con Argyris, plantea la importancia de la reflexión de los actores. La importancia de que, en el caso de que hablemos de instituciones educativas, la reflexión debe partir primero del docente, primero de los directivos, antes de considerar que el estudiante o los representantes son los que presentan la dificultad. Tenemos que partir primero de la propia evaluación, de qué es lo que yo no estoy haciendo bien. Bien, con esto termino la exposición a favor de pasar a una discusión abierta con ustedes. Muchas gracias, estimado profesor Franco, por su disertación. Ahora abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta elaborada por María Lira. Es la siguiente. Esta teoría es fundamental para la construcción de los proyectos educativos integrales comunitarios que son lineamientos del ministerio. Ya va. Disculpa que es que no oigo bien. Por eso me estoy poniendo los audífonos. ¿Podría repetirla, profesor Antonio? No? Disculpe. Repito la pregunta. Esta teoría es fundamental para la construcción de los proyectos educativos integrales comunitarios
que son lineamientos del ministerio. Lo que pasa es que esta teoría no tiene que ver con los proyectos en sí. Tú puedes considerar la teoría de la acción humana para poder generar un proyecto que de verdad haga impacto, pero no es fundamental. O sea, la ventaja de aplicar la teoría de la acción, ya sea a proyectos o a cualquier organización educativa, es que va a tomar en cuenta qué tan cierto es que los actores estén implementando o cumpliendo los lineamientos, o que estos lineamientos que están coherentes son con la realidad. Entonces, cuando uno ve la teoría de uso muy diferente a la teoría explícita, no es que el que está haciendo o cumpliendo un rol esté equivocado. Tal vez él está actuando de esa forma porque la teoría explícita ya no es vigente. Entonces, si tú lo llevas a los proyectos, tú tendrías que ver si el lineamiento del ministerio es vigente. Eso pudiera ser una reflexión. Y la otra reflexión es si el diseño o proyecto que tú estás planteando es coherente. Entonces, puedo evaluar en doble dirección. Puedo evaluar lo que se plantea de proyecto, cruzarlo con la evaluación del lineamiento del ente rector, que en este caso es el ministerio, y ver cuál de los dos no es coherente con la realidad que estoy observando desde la institución. No sé si lo respondo porque no es indispensable, es una vía. Muchas gracias, profesor Franco. Aquí tenemos otra pregunta de Juan García. Dice, estas teorías que entran en conjunto en la escuela humanista administrativa, ¿cómo sería el beneficio de su aplicación y estudio en un escenario post-pandemia? Gracias. Bien, en la primera parte es evidente que el planteamiento de Argelis y Chong, aunque en el modelo 2 se puede proyectar similar a un planteamiento de la visión constructiva, su origen es más próximo a los elementos de la línea, se me escapa el nombre, Dios mío, de John Dewey. De hecho, el planteamiento doctoral de Chong es sobre Dewey. Esta visión más próxima a una visión positiva que una visión humanista tiene sus bemoles. O sea, no puedo juzgarla en ese entender porque son dos formas diferentes de ver la realidad. Ahora, si yo asumo esta postura en el modelo 2 y lo quiero trabajar para orientaciones por pandemia, es bastante útil su implementación porque yo simplemente voy a contrastar una realidad con otra. Yo voy a ver cómo los lineamientos institucionales previos a la pandemia tenían una falla significativa por no prever condiciones de riesgo o sobrevenidas, y nos encontramos con una falta de nivel de preparación a nivel de docentes, de familia, de estudiantes, que de haber sido planificadas a tiempo o consideradas previamente, no hubiese sido tan difícil afrontar una educación mediada por la tecnología en la pandemia. Si yo aplico lo mismo posterior a la pandemia y yo desde ahorita comienzo a visualizar si mis directrices como institución no están preparadas para un reingreso adecuado, lo cual va a ser un incongruente entre la teoría explícita, dícese los lineamientos de la institución,
y la teoría de uso, que va a ser cómo mis docentes, representantes o estudiantes se van a comportar, entonces yo a priori comienzo a hacer esa visualización y puedo prever una conciliación que va a ser operativa por medio de unos talleres de formación donde voy a preparar la reinserción de los estudiantes a un sistema presencial. Entonces, la idea de la teoría en el campo educativo es poder usarla para evitar una separación cada vez mayor entre la teoría explícita, que es la normativa, y la teoría de uso, que es lo que realmente hacen las personas y profesionales, y ver qué es lo que pasa. Si yo ahorita, después de casi un año, yo no he logrado conocer a mis actores, a mis participantes, dícese profesores y estudiantes, obviamente el problema no está en ellos, el problema está en mí, si yo soy el directivo. Por eso el mensaje que pongo de Sean es no ver el problema en el otro. Primero tengo que ver la falla personal. No sé si le respondo. Siempre me gusta que me digan si le estoy aportando respuesta. Muchas gracias. Aquí tenemos en la respuesta que acaba de presentar, pues de cierta manera se atiende a otras dos preguntas similares que tenía que ver cómo aplicar la teoría explícita en pandemia y si cree que los modelos presentados pueden permanecer después de volver a la normalidad educativa. No sé, de cierta manera. Voy a tomar eso. Los modelos presentados 1 y 2, yo siempre descartaría el 1. El 1 para mí es muy próximo al manejo organizacional de finales de los años 60 y hasta mediados de los 80 en el campo laboral. Por consiguiente, mucho menos es pertinente para educación. Pero el modelo 2, que habla de la importancia de la reflexión, que habla de la consideración de lo que piensan los actores en la organización, es completamente vigente si yo de verdad voy a respetar que todos los miembros de la organización tienen una opinión que yo debo contrastar para poder tener un planteamiento de teoría de uso que me sirva para mejorar como organización, al contrastar obviamente con la teoría explícita. Si yo al momento de regresar a la presencialidad, yo he tomado en cuenta estos elementos, por ejemplo, no va a ser una presencialidad absoluta, va a ser tal vez una semipresencialidad. De verdad, tengo a mis profesores con destrezas, habilidades, competencias para hacer tanto actividades presenciales como virtuales y que las mismas no se nieguen o no discutan entre sí, sino más bien se complementen. O sea, no es que yo hago una cosa en clase y mando a hacer otra en línea. Si yo sé hacer eso y veo que puedo formar mejores herramientas para una modalidad semipresencial, entonces yo comienzo a dar directrices que se convertirán en la teoría explícita y que ayudarán a un acercamiento de los docentes a un buen desempeño. Si yo no puedo hacer eso, yo voy a ver una teoría de uso donde el docente va a actuar contrario a lo que yo considero correcto como institución. Cuando estoy hablando yo no soy el director, soy la institución que da los lineamientos. Si yo como institución no estoy preparado, voy a ver una teoría de uso muy diferente a lo que yo estoy esperando.
Muy bien, tenemos otras preguntas interesantes. Yolanda Araujo pregunta, ¿por qué una teoría del mundo empresarial al mundo educativo? Bueno, yo te pudiera decir por qué no. O sea, el principio, todos los elementos que llevan esto a la teoría empresarial eran para el aprendizaje organizacional. O sea, para mejorar el clima en cuanto al desarrollo de las personas que constituían esa empresa en particular. Entonces, la preocupación de principio tenía matices educativos. De hecho, Chon en sí mismo desarrolla muchos planteamientos de lo que es el desempeño profesional docente. En ese sentido, no es un lineamiento de empresa como manejo de negocio, sino es un manejo en la organización desde el punto de vista de sus miembros. Recuerda que parte de las dinámicas de formación implican dos elementos de aplicación, el elemento en cualquier organización que pueden ser empresa y el concreto en educación. Por ejemplo, yo llevo esto a mi caso. Yo como gerente de empresa y encargado de desarrollar programas de formación, encuentro en la teoría de Argerich-Chon una forma de capacitar a mi personal. Y como profesor, director de planteles, coordinador, encuentro la teoría de Argerich-Chon pertinente para evaluar cómo tanto mis profesores como estudiantes se encuentran coherentes con, por ejemplo, los lineamientos de la organización, las teorías de aprendizaje, cómo ellos entre ellos ven el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, escucho en base a una teoría de uso cómo es la visión y comportamiento y desempeño de estudiantes y de profesores. Entonces, me sirve como herramienta para mejorar lineamientos y que tanto profesores como estudiantes se sientan atendidos. Eso mejora el ambiente de aprendizaje y por consiguiente las condiciones para que el estudiante alcance un aprendizaje significativo. Muchas gracias, profesor. Todavía nos quedan algunas preguntas. Una de Yolanda Araujo le felicita y pregunta si hay otras teorías de la acción humana. Mira, hay muchas. Cualquier teoría que te hable del rol de la persona como un ente activo, como responsable de las acciones, toca las teorías de la acción humana. Yo en lo particular me he dedicado a estudiar la teoría de Argerich-Chon desde hace 5 o 6 años. La conocía de la universidad y no he visto ningún lineamiento tan próximo para el aspecto empresarial y educativo que supere la adaptación de Argerich-Chon al pensamiento de la acción humana. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Celsa Mejías. ¿Qué sucede con los elementos emocionales y sociales del docente, la realidad y la diversidad de pensamiento, política, entre paréntesis, para el ejecútese del modelo 2? Gracias. Como dije anteriormente, aquí primero no es un planteamiento psicológico, no es un planteamiento sociológico como en su momento utilizó Weber. Es más bien un planteamiento de contexto organizacional. Yo pudiese considerar los elementos personales en el entender que me afecten el desempeño de las personas en el ambiente educativo. Entonces, una situación donde yo observo un grupo de docentes que estén en estado
vamos a usar la palabra, no sé, depresión. O sea, si yo tengo un grupo de docentes con manifestaciones y situaciones depresivas por la situación de pandemia, no sé, situación socioeconómica, eso va a afectar su desempeño, va a afectar el cumplimiento de las orientaciones de la institución, y yo no voy a acusarlos por eso, no voy a sentir que ellos están fallando. Yo lo que debo ver en ese caso es que su desempeño, que se refleja en la teoría de la acción, debe ser atendido, y en ese caso uno aproxima ciertos elementos que puedan ayudar al docente en su condición personal. ¿Por qué? Porque observo que no están aportando todo lo que ellos pueden dar. Entonces, digo, usé la palabra depresión por usar cualquier cosa, ¿no? No soy psicólogo, pero yo teniendo profesores a cargo que he visto que la realidad les afecta, que se sienten angustiados, que se sienten preocupados con su propio desempeño, esa situación amerita una conciliación. Esa conciliación puede ser un mayor apoyo, ser más reflexivo en cuanto a las causas que afectan el desempeño personal en la organización, y de alguna manera darles acompañamiento, pero no es un planteamiento teórico que vaya hacia lo psicológico. Se considera porque afecta el desempeño. Muchas gracias. Nos quedan 2 preguntas. ¿Cree que los modelos presentados pueden permanecer después de volver a la normalidad educativa? Esa es una que no pregunta de Dameris. No son modelos que tengan que ver con la situación momentánea. Los planteamientos de Argerich y Chong son sobre lo que ocurre en la organización. No importa lo que esté ocurriendo. O sea, yo voy a hacer un levantamiento de la teoría de uso sin importar la realidad que yo esté viviendo. O sea, podemos estar en presencialidad, todo es perfecto, la asistencia de profesores y estudiantes es completa, todo se está dando perfecto, pero los contenidos que se están impartiendo son diferentes al programa. Entonces, ahí se levanta una teoría de uso donde lo único discordante son los contenidos. ¿Por qué ocurre eso? Entonces, cuando se busca la conciliación entre la teoría explícita y la teoría de uso, se descubre que los contenidos están desactualizados, o se descubre que los profesores no recibieron una adecuada orientación sobre los programas, o se descubre que el profesor no tiene las destrezas para comprender lo explícito del programa. Entonces puede haber miles de elementos que se descubren por la utilización de esta teoría. Y sin importar el resultado, al lograr la conciliación, se busca un equilibrio donde, si la falla está en la teoría explícita, que en este caso sería el programa, o si la falla está en la teoría de uso, que puede tener como responsabilidad desconocimiento, falta de formación o diferencia entre el perfil esperado y el perfil del docente, se logra una mejor realidad organizativa, ya sea cambiando el programa, actualizándolo en base a las mismas opiniones de los profesores, o ya sea en la otra situación, dándoles talleres de formación, de crecimiento profesional o de acompañamiento en estrategia de enseñanza-aprendizaje. O sea, es una teoría que lo que busca es el crecimiento de la organización.
puede ser aplicada en cualquier circunstancia, ya sea en pandemia o posterior a la pandemia. No es una limitante la realidad. Lo que estudiamos es la realidad, no importa cuál sea. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Fernando Vivas. ¿Qué papel juegan los valores en este planteamiento de organización institucional? Los valores son fundamentales porque son directrices mayores. O sea, si yo tengo una organización educativa que debe estar regida por valores, por ejemplo, los altos valores, respeto, diversidad, respeto a todos los que son los elementos de religión o no religión, el respeto a que las personas puedan ser disidentes en cualquier opinión, el respeto a las directrices políticas o las orientaciones políticas. O sea, una institución que esté regida en base a principios democráticos tiene esos principios como teoría explícita. Entonces, más bien, si no los tiene, se va a ver que la teoría de uso los va a buscar. Cuando yo logre levantar el diagnóstico de la teoría de uso, ¿qué observo? Bueno, que los miembros de la organización están actuando en base a el respeto, la democracia, la diversidad, el compromiso, la caridad, y la organización no lo tenía contemplado. Entonces ahí quien cambia es la organización, porque descubre que no tiene bien determinados los valores que deben regirla. Los valores son fundamentales, son los elementos rectores de una buena organización, sin importar que esos valores tal vez no sean común a todos. O sea, hay que tener también como principio de respeto y democracia que tal vez haya creencias que no son comunes a mí, pero el valor principal es que esa organización, aunque sea, que te digo yo, dirigida por religiosos y yo no lo sea, mientras esos directivos me respeten a mí y yo los respete a ellos, no hay problema. Si fuese una directiva la religión, estamos hablando a nivel hipotético de ejemplo, no importa el lineamiento, lo importante es que ese lineamiento esté casado con un principio próximo al respeto, a la democracia, la igualdad, etc. Muchas gracias. Nos queda otra pregunta. ¿Cómo se aplica este modelo cuando las decisiones solo se toman desde los directivos y no se consideran a los otros actores? No ocurre. Es que no puede ocurrir porque entonces no estás utilizando el modelo 2. El modelo 1, que por eso se descarta, solo va a generar cambios inflexibles. O sea, ¿por qué es un cambio inflexible? Un cambio inflexible es, mira, cambia la estrategia, pero la estrategia puntual de enseñanza. Por ejemplo, en vez de que los niños vayan al parque, que vayan al laboratorio. No estoy cambiando ninguna directriz fundamental. O sea, son cambios muy superficiales. Déjenme retroceder un momento. Esa situación ocurre en el recorrido simple, en estas estrategias que son netamente aplicaciones.
son, como dije en ese momento, paños calientes. Este modelo, que es el que se considera para instituciones que de verdad quieren aprender a evolucionar, es el de doble recorrido, donde no hay estos elementos de defensa. ¿Okay? Son superados. ¿Por qué son superados? Porque la directiva considera fundamental la opinión de cada uno de los miembros. Es por ello que cuando doy el ejemplo, aquí están las opiniones de todos. Ven las opiniones de directivos, docentes, administrativos, estudiantes y representantes. No son solo los directivos. Es la suma de todos lo que da esta teoría de uso. ¿Qué puede ocurrir? Que tal vez los directivos no se hayan dado cuenta de eso y cuando se levanta la teoría de uso, solo esté ocurriendo a nivel de profesores y de representantes. O que solo los que no están coherentes con los lineamientos de la institución sean los representantes. Eso no quiere decir que esa teoría de uso se descarta. Eso lo que quiere decir es que las limitantes solo están siendo observadas por uno de los actores. No les resta importancia. Tal vez solo surge de los estudiantes. O tal vez solo surge de los mismos directores. Pero cuando se hace la conciliación, esa conciliación no es arbitraria. O sea, no es solo que el directivo agarró y concilió según su interés. Ahí participaron todos. O sea, esa conciliación se logra a partir de un grupo interdisciplinario que la propone. Y se le propone a todos. O sea, no es que se implementa a la ligera y a la fuerza. No tendría sentido, sería hipócrita el planteamiento. Cuando el planteamiento del modelo 2 se basa en la integración y el respeto por las opiniones de los participantes, también es en cuanto a la conciliación. O sea, no es una conciliación forzada, porque si fuera una conciliación forzada, yo fuera el primero en abandonar el modelo. O sea, nunca lo he visto así. Me guío por las reflexiones que plantea Chong en cuanto a la necesidad de que se crezca como organización, pero ese crecer es de todos y no puede haber un crecimiento en todos si solo está dirigido, normado o impuesto por la directiva. No tendría sentido. Muy bien. Significa que, y esto es una inquietud personal, para aplicar el modelo 2 es necesaria no solo la participación de todos los actores, sino la disposición Sí. para la aplicación de del mismo, ¿no? Sí, tácitamente uno asume que todos están interesados en el cambio, pero cuando uno va a la realidad y hace levantamientos de este tipo, te estoy hablando que lo he hecho con más de 100 actores, que en ese momento no son actores, son participantes. No es fácil porque hay gente que asume que la realidad es muy buena como está. O sea, hay gente que se resiste a un cambio y lamentablemente para el resto su opinión es igual de válida. Digo lamentablemente porque tal vez uno quisiera que los cambios se dieran más rápido, pero si uno impone un cambio, por más positivo que sea, atropellando a los que no lo ven, ese cambio va a fracasar. Entonces, a veces los cambios se toman más tiempo por el mismo respeto que hay que tener por las personas que no ven necesario el cambio.
Entonces uno comienza haciendo pequeñas modificaciones y es aquí donde tiene para mí algún sentido el modelo 1, porque comienzas a cambiar pequeños elementos que al final terminan obligando a cambiar todos los elementos rectores. Claro, el modelo 1 no está pensado así. Estaba pensado simplemente para hacer una acomodación a nivel de las organizaciones empresariales en los años 60 y 70. Pero con tu pregunta, Antonio, yo pudiera redimensionar el modelo 1 y visualizarlo desde otra perspectiva y usarlo como un primer acercamiento para que las personas que no ven un cambio como algo importante, como algo necesario, comiencen a disfrutar de estas pequeñas modificaciones que seguramente implican cambios en las formas de trabajo y los comience a orientar hacia unas nuevas dimensiones que ellos nunca han considerado. Muchas veces las personas se resisten al cambio simplemente porque no se sabe la forma en que ese cambio los beneficia o los hace crecer como profesionales. Muy bien, muchas gracias, profesor Franco, por su disertación. Creo que ha respondido, además, de un modo muy completo todas las preguntas. No sé si hay algún aspecto o alguna idea, algún pensamiento de cierre de su exposición que quisiera presentarnos para ir ya concluyendo nuestro encuentro. Gracias, Antonio. Profesor, mire, yo no veo mayor reflexión que la que coloqué. Si no nos miramos nosotros mismos primero, si nosotros no logramos identificar en nosotros mismos esa incongruencia entre lo que decimos y hacemos, no es posible un cambio. Si nosotros solo miramos el error en el otro, sobre todo si lo hacemos en los estudiantes, y nunca reflexionamos en lo que estamos fallando nosotros como docentes, no puede haber cambio. O sea, no puedo ni siquiera implementar la teoría. Eso sería para mí la mejor reflexión que pudiera compartir. Muchas gracias, profesor Franco. Gracias a ti, gracias a la audiencia por las preguntas. Bueno, muy bien. Les agradecemos a todos su participación a través de las preguntas, pues nos han permitido pues, profundizar en este tema de la teoría de la acción humana que nos ha presentado el profesor Franco. No podemos cerrar nuestro espacio sin antes invitarles, como lo ven en las pantallas, para nuestra próxima masterclass, Las Tres Marías. Los gobiernos pasan y ellas quedan, facilitada por el profesor Pedro Certat y moderada por el profesor Rainer López para el 2 de julio a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, reiterarles nuestro agradecimiento por su participación, por habernos acompañado a lo largo de esta masterclass y no podemos dejar de invitarles para la próxima masterclass, nuestro próximo encuentro, el 2 de julio a las 10 de la mañana. Las Tres Marías, los gobiernos pasan y ellas quedan. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que hayan disfrutado de este espacio y que nos haya permitido crecer como personas y como profesionales. Feliz tarde para todos. Gracias.